Game Changers. Los cambiadores del juego es una frase que se suele aplicar a personas que son capaces de transformar completamente de un mundo a otro cualquier contexto a su favor en el lado profesional, laboral o deportivo. O también es un adjetivo que podría encajar muy bien como título de esta película, ya que en este film veremos un power trio dentro del mundo del tenis, en el cual, si bien los tres no jugaron juntos, sí que jugaron muchas veces en contra en forma de un triángulo. Y no seguimos hablando de tenis, ¿o sí? Pues bienvenidos cinéfilo, seriéfilo y gamer a una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de desafiantes o challengers. Sigo pensando que Game Changers también le hubiera quedado bien. Qué bueno de verte de nuevo por acá en una opinión más de este canal. Y la sala de cine se calentó, sudó y tuvo mucha tensión durante este film, en el que la verdad, fíjate que ya puedo empezar a intuir por qué las críticas buenas, porque a mucha gente le gustó, le llamó la atención, es muy llamativo. Pero ya que hablaremos de una película de drama, deportes, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu película favorita que involucre un deporte? Justo ahorita se me vienen a la mente muchas, pero esa es tu decisión, así que cualquiera que sea esa decisión, yo te estaré leyendo como siempre y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Luca Guadagnino, director reconocido a nivel mundial y que nos ha traído sellos de su marca como Call Me By Your Name, Bones and All o Cegados por el Sol, siendo así que es evidente que existe una llama en cuanto a lo que es el amor para este director y una tendencia o manera de plasmarlo bastante curiosa dentro de sus películas. En esta ocasión, digamos que no es para nada la excepción. Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha, casada con un campeón en mala racha, la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando se debe enfrentar al fracasado Patrick, su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar. Y nada más empezar, vamos a ser sinceros. Aquí los tres tienen peso de protagonista. Y perdonen un poco a los fanáticos del tenis que esperaban ver muchísimo más del tenis dentro de esta película, pero creo que aquí se trata más un poco de poner ese foco dentro del triángulo amoroso, que este deporte blanco, el cual vamos a decir que sirve como un acompañamiento para pulir las historias y servir como bandeja de plata el entendimiento de la narrativa. Y déjame decirte que tal vez decepcione a muchos, pero es un film que sinceramente, si quiero, puedo describir en 10 segundos. Ay, no, otra vez voy a hacer esto. Se trata simplemente de un triángulo amoroso en el que dos chicos pelean por la misma mujer y la historia se cuenta como un partido de tenis en forma de sets, los cuales simplemente son representaciones de pasos en la vida que atravesaron ellos para llegar a quienes son hoy en día. ¿Lo hice? Y ya que te hablé de aquello que es lo superficial, vamos a lo profundo. ¡Pum! En Challengers o Desafiantes veremos, si bien una historia amorosa de tres competidores de tenis que se conocieron desde que jugaban juntos en el colegio, o mejor dicho, a la edad de 18 años, sumado a que los dos mejores amigos eran compañeros desde que entraron a pubertad. No tenemos algo tan complicado e increíblemente difícil de entender, si no fuera claro por la forma en la que está narrada la historia. Verán, en un esfuerzo de lo que parece ser hacer más entretenida esta historia de amor y los conflictos que sucedieron entre estos tres personajes, las aventuras, pasiones y enfados que vivieron, sí, ya te digo yo, porque estos tres vivieron de todo, desde pasarse la lengua por todas las partes de la cara entre ellos tres, hasta lesiones que cambiaron la vida de unos o fracasos y sucesos que tuvieron los otros. El director nos cuenta literal a manera de sets, y en lo que a muchas personas les podrá gustar o no, una trama argumentativa que empieza y termina donde mismo, en el partido de tenis más importante para la vida de ellos tres. Una rivalidad entre, en ese momento, el ex de Tashi,
Patrick Swayze, interpretado por Josh O'Connor, y Art Donaldson, interpretado por Mike Faist, quienes siempre han tenido rivalidad desde pequeños, más allá de también competir toda su vida por el amor de Tashi, joven promesa que por una lesión se dedicó a ser coach de Donaldson, interpretada por Zendaya. Y sí, desde el inicio tenemos este gran plano de un partidazo de tenis con esta musiquita que aparece siempre a cada rato, pero que tensa a más no poder a un deporte como el tenis, y que todo el discurso del film será contarnos en partes y saltos de tiempo que vamos a dar, sí, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, a momentos clave que nos harán comprender al 100% la relación y personalidad que tienen estos tres personajes. Así que algo a destacar mucho dentro de este film, ya que vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas, es que por primera vez en mi vida siento que puedo decir que este es un film que lo sentí totalmente como de nueva generación. A pesar de algunos estereotipos y estigmas que mantiene el film para encajar en la época correspondiente en la que está sucediendo, es una película de nueva generación. ¿A qué me refiero? Que es un film propuesta diferente que se siente en la forma como es contada. Es, digamos, una obra que se sostiene, como ya lo vimos y lo dijimos, con los conflictos que suceden entre estos tres personajes. Tres actores jóvenes, y que los saltos en el tiempo cada vez nos hacen comprender mejor a los personajes. De una manera que sí, uno de los hechos por los cuales es bastante llamativa esta película y por lo que está teniendo muy buenas críticas, seguramente es en parte a su dirección para meterse en lo profundo de una relación compleja con problemas que normalmente ocurren en esa transición que tenemos los humanos de adolescentes a adultos con responsabilidades. En este caso, y a través de distintos puntos de vista, apoyados por unos planos excéntricos que gracias al deporte, que es el tenis, se pueden obviamente lograr. Unas tomas y dirección de cámaras increíbles. Creo que ya sabes de lo que hablo, ¿no? Sobre todo en partidos importantes de cada uno de ellos, y en los que también hay que destacar los tempos para cada una de las secuencias, porque a pesar de que tenemos un film que dura 2 horas y 11 minutos, en ningún momento se siente que el ritmo se pueda beneficiar por ir rápidamente contando aspectos que te ayudan a entender ese mindset que tienen nuestros desafiantes en el juego final. Sin embargo, sí, hay momentos de construcción que, como dijimos, es regresar otra vez 8 meses hacia atrás, luego otros 8 meses hacia atrás, pero a las 5:45 de la tarde, luego sí, 8 meses otra vez, pero ese día en la mañana. Y en ese retroceso de varios años yendo hacia la verdad, conceptos o conflictos que se explican entre los personajes, que sinceramente se entienden desde el principio, desde el segundo uno, desde que te muestran esa fecha o ese viaje al pasado, y que tú automáticamente dices en tu mente, ya sé qué va a pasar aquí. O sea que digamos que esta constante de ir retrocediendo o adelantando en esos pequeños saltitos del tiempo sí llega a ser bastante repetitivo y puede llegar a ser cansino para algunos ciertos tipos de espectadores. Y ojo, lo anterior es por el hecho de que los personajes están muy bien construidos, apoyados por grandes actuaciones de los tres. En mi opinión, ninguno está por encima del otro, porque los tres lo hacen de manera impecable y llevan de la mano una gran química para contar una típica historia que sí, quizás sucede típicamente dentro de un triángulo amoroso de toda la vida, llena de tensión, enojos, decepciones, fuego, y que tiene mucha relación con la frase que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y si bien existe este desbalance que hay entre que los personajes representan sus convicciones y personalidades de una manera sólida y las secuencias que son pocas pero cansinas y predecibles, el film se suele mantener a flote desde que iniciamos la marcación, por así decirlo, del primer set del film. Esa transición que nos manda al pasado de estos chicos y la manera en que conocieron y se enamoraron al mismo tiempo de la misma mujer. Si bien aquí Zendaya me quedó claro que no sé si se tomó muy a pecho los comentarios que siempre le decían de que tenía la misma expresión en cada una de sus películas, que la verdad para mí no era así, absolutamente para nada, nada que ver. O si bien sí realmente fue uno de sus trabajos más profundos, pero se notó bastante en ese rango facial de emociones que realmente el personaje sentía las altas y bajas por las que pasaba dentro de este film, los éxitos y declives tanto de ella como de sus amigos, digamos, entre comillas, ¿no? Ser más que amigos. Una chica que desde el principio de su vida tenía su futuro asegurado. Dentro de lo que es el primer set de la película, podemos ver que es mostrada como una joven promesa y a la vez como una adolescente, cometiendo errores de adolescente, al igual que los otros tres personajes.
Y en su crecimiento, desarrollo de personaje que le ocurre, si le quieres llamar de esa manera como desarrollo de personaje, su lesión, cual ocurre dentro del segundo set del film, se da cuenta de las realidades que existen dentro de este mundo y las diferencias específicas que existen entre alguien que está cuando te necesita y alguien que está cuando lo necesitas. Así, termina formando su vida y siendo coach, cambiando repentinamente su futuro con el personaje de Donaldson, quien dentro de todo este meollo, digamos que resultó ser el bueno de la película, estando siempre para ella cuando lo necesitaba. Digamos que es el que hizo las cosas más legalmente, intercambiando y expresado de gran manera por el film ese éxito que quizás hubiera tenido Tachi, convirtiéndolo a él ahora, junto a su nueva esposa, ex de Patrick, ex de su mejor amigo, en un jugador reconocido a nivel mundial dentro de la industria del tenis. Mientras que Patrick Swayze, ay maldita sea ese Patrick, hay que decir la verdad, Josh O'Connor ofrece una gran actuación como ese amigo incómodo, el cual poco a poco te das cuenta que solamente se está convirtiendo en un obstáculo y que existen auras de envidia. Un personaje que es lo contrario a Donaldson, quienes a pesar de crecer juntos, él sí solamente veía a Zendaya no con ojos de amor, sino como alguien sexy. Específicamente actitud que se demuestra muy bien en cuanto a los intercambios de relaciones que tienen estos tres personajes. Y eterno rival de Donaldson, el cual también era su dolor de cabeza conforme crecían, ya que este ansiaba en las sombras su estilo de vida, éxito y hasta mujer. Y no tengamos tantita empatía con alguno de estos tres, porque precisamente todos los tres demostraron que son humanos cometiendo errores y sobre todo nunca madurar en un aspecto específico con el que trataron de luchar. Así que sí, no pulir ese aspecto que te abruma del pasado te hará llegar en determinado momento a un futuro tormentoso. Con eso puesto sobre la mesa, el film nos lleva a un desenlace de un último set, el cual es acompañado por un gran soundtrack. Que hay que decir verdad, es un ligero abuso de esta canción. Me parece justo cuando van a jugar tenis o cuando va a subir la tensión sexual. Que es como dijo el personaje de Zendaya, ¿no? Que también el tenis no lo veía como un deporte, sino como una relación. Y que pasaban cosas raras ahí dentro de la cancha que le hacían sentir muy bien. En fin, así es como Don Luca Guadagnino nos presenta todos los elementos perfectos para aderezar un último set, el cual sí tiene un par de plot twists, pero que es acompañado por... cómo nos encantan ese tipo de tomas. La dirección increíble de cámaras y unos planos y primerísimos planos espectaculares. El final tiene una secuencia visual realmente bellísima, en donde le enseñan a nuestro querido Zack Snyder cómo se debe de usar la cámara lenta, con primeros y primerísimos planos, los cuales sinceramente yo necesitaba. ¿Me lo esperaba? Sí. ¿Pensaba que iba a acabar de ese modo? No, porque si bien todo el film nos pasa construyendo ese hilo gigante de contexto para poder entender qué sucede y por qué hay tanta tensión en este final game tan ansiado, después de comprender toda la historia y el fuego que hubo entre los protagonistas, nos dejan simplemente con un final abierto. Maybe referencia al abierto, que es un torneo de tenis, o eso fue quizás un mal chiste. Con una dirección magistral detrás, Desafiantes es un film de nueva generación pulido especialmente para comprender una historia de amor, complicada por la narrativa, pero eficaz en cuanto a entretenimiento. Es una salpicadura de un gran abanico de emociones para el espectador, y secuencias, tanto como deportivas, como argumentalmente, tremendamente destacadas. Lamentablemente nos vamos a quedar con la duda de saber quién ganó ese último encuentro, pero estamos seguros de que tú tendrás tu favorito de ellos dos y decir quién ganó para ti. Así que finalmente, bueno, por eso mi querido desafiante, a este film yo le doy 4 estrellas como calificación personal, pero sí que es God Tired. I think maybe we're disturbed by the fact that she could have been into someone like me when we were teenagers. We went somewhere really beautiful together.